Moisés Román en Biblia para hoy. Ya lo tenemos aquí con nosotros y esto va a ser un segmento sumamente interesante, Lourdes, porque la audiencia va a poder participar de este segmento, La Biblia Hoy. La Biblia Hoy, pero con una edición de las que, ¿verdad?, mucha gente espera, que es el poder tener respuesta a esas preguntas que a veces estudiando la palabra, o que mira, a veces escuchamos un predicador y decimos, pero espérate, estoy como que, pero adiós, pero ¿por qué usa esa historia? Pero, ¿verdad? Ajá. Y se queda uno ahí con esas dudas. Hoy las vamos a aclarar. Sabemos, ¿verdad?, que por muchos años el pastor ha trabajado en esta área. ¿Y de quién estamos hablando? El pastor Moisés Román, que ya está ahí a través de Facebook Live. Buenas tardes, pastor. Bienvenido, pastor. Dios les bendiga. Amén. Gracias. Bendiciones. Vamos a dar paso a la audiencia, claro, pastor. Sí. Sabemos que usted, ¿verdad?, siempre de una forma muy sabia y de una manera, ¿verdad?, bien instruido en la palabra, puede orientar a nuestra gente con las dudas que tengan. Así que, Lourdes, el número a llamar. El número a llamar es el 993-9700. 993-9700. Y usted va a poder entonces hacer esa pregunta. También la gente linda de Facebook. Voy a intentar por aquí comunicarme rapidito para si tienen alguna pregunta. Hay mucha gente que está fuera de Puerto Rico y, ¿verdad?, aprovechan estos momentos para hacer sus preguntas. Vamos con la primera llamada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Lourdes, y buenas tardes el pastor y a Yanira. La otra Yanira. Bendiciones, buenas tardes. Dios las bendiga. Amén. Es que tengo una duda. Hace tiempo estoy mirando la serie Jesús. Yo sé que esto es como una novelita que están dando en televisión, pero siempre me pregunto por qué el Señor, cuando libertó al Gadareno, Él echó la legión de demonios a un hato de cerdos. Si ese hato de cerdos era la forma de alimentarse de unos pastores que habían allí en Gadara, o sea, ¿por qué el Señor echó esta legión ahí y no lo reprendió y los echó por otro lado? Sí. Ok, oye, le confieso que yo nunca había pensado, nunca había pensado en eso. Oye, ¿verdad? Que preguntar, qué bien. No. A ver, pastor. Esa región estaba inundada de personas que pertenecían a la gentilidad. Ajá. Obviamente los judíos no comen cerdo, pero en esa región había cerdos. Y la razón de ello es porque había muchos gentiles. Y desde luego la regla judía lo que prohíbe es que el cerdo toque la tierra de Israel. Pero entonces las crianzas de los cerdos, todavía al día de hoy hay crianza de cerdos en Israel, pero no pueden tocar la tierra. Los crían en una jaula, etcétera, etcétera, y desde ahí entonces, pues los que comen cerdo, obviamente, que el judío no lo come, pero los que comen cerdo, pues pueden disfrutar de esa carne. El planteamiento aquí tiene lo que se conoce en el campo teológico como una parénesis, es decir, es una enseñanza. Y la enseñanza aquí está orientada al respecto. Jesús llega allí, hay una persona endemoniada y desde luego, como es una persona endemoniada, Jesús quiere expulsar los demonios de él. Y desde luego, en el contexto de Mateo, los cerdos son inmundos. ¿Y qué mejor lugar para que un cerdo habite? Sino precisamente en un animal que es considerado inmundo. Y en ese sentido, pues el planteamiento es que cuando Jesús ordena que los demonios, la legión de demonios se fuera, ellos entraron a los cerdos y los cerdos se fueron por un despeñadero y murieron. Todo el mundo puede preguntarse, obviamente dentro del contexto nuestro, por qué razón lo hizo. Pero en el contexto judío, sobre todo en el planteamiento que hay en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, los cerdos son inmundos. Y al ser animales inmundos, no eran siquiera conocidos o reconocidos como animales. Era simplemente un elemento totalmente inmundo con el cual se podía disponer de él de cualquier forma. En ese contexto es que tenemos que ver la historia, porque si lo vemos
en la reglamentación que hay en Puerto Rico, en Estados Unidos, con respecto al manejo de animales, pues eso hubiese sido un crimen. Claro, pero en la cultura de ellos, Jesús entendió que esa era la forma más apropiada. Pero para ellos no afectaba. En la cultura judía no afectaba para nada, porque a fin de cuentas ellos no le tenían importancia. Inmundos, no tienen importancia. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Ya contestando esta pregunta, vamos con más. Vamos con más preguntitas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Dios les bendiga. Adelante. Cuando estemos en la presencia del Señor, ¿vamos a reconocer a nuestra familia? Gracias por tu pregunta. Yo creo que nadie va a tener la condición de olvidar. Nadie va a vivir olvidando a sus seres queridos. El único elemento que yo personalmente creo es que cuando estemos en la presencia del Señor, yo voy a conocer a papi y voy a conocer a mami y voy a conocer a mis seres queridos que han partido a la eternidad y ellos me conocerán a mí. Lo que pasa es que en la eternidad hay una sola meta, hay un solo objetivo y es adorar a Dios y al Cordero. Por lo tanto, esa pasión de amor y de adoración va a estar vinculada solo a la persona de Dios. Y papi podrá reconocerme, pero no me querrá como un hijo. Él orientará su adoración y su vocación pasional al trono de Dios. Mi mamá podrá tal vez reconocerme, pero ella no me va a querer como mi mamá. El centro de toda la adoración, el centro de toda la atención será Dios. Y yo podré conocer a papi y podré conocer a mami, pero el centro de la adoración será el trono de Dios. Y en ese sentido, pues, yo no dudo que podamos conocernos, pero no nos amaremos como nos amamos ahora, no amaremos al esposo como se ama acá, no amaremos a la esposa como se ama acá, sino que allá el centro de todo es el trono de Dios. Qué preguntas interesantísimas. Déjame separar una. Es de Laura Burgos. Dice, hace una cita, la porción que dice: y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara? Y entonces más abajito, Laura Burgos hace las preguntas, dice, mi pregunta es, ¿a quién se refiere cuando menciona los hijos de Dios? Y segundo, ¿por qué Jehová le dice a Satanás que si no ha considerado a Job? Básicamente. Cuando uno va a trabajar, querida, con los documentos bíblicos, es importante el conocimiento, la información del contexto histórico. Si no conocemos el contexto histórico, podemos leer el texto o no lo entendemos o lo malinterpretamos mal. Y eso es lo que usualmente acontece con muchas personas como resultado de desconocer el contexto histórico. El libro de Job, que es donde aparece esta cita, este libro está enfocado dentro del marco de un contexto que realmente necesitamos comprenderlo y entenderlo. Esta no es una historia directamente relacionada a una persona. Esta es una historia que narra unos eventos que le pueden suceder a cualquiera. O sea, cuando los especialistas en el campo teológico dicen Job no es un personaje real, a mí no me preocupa, porque en algún momento dado de la vida todos los seres humanos seremos Job, hombre o mujer. Entonces, en ese sentido, no hay aquí una intención como los evangelios de relatar una historia real. Aquí lo que hay es la intención de relatar una historia que haga saber que el por qué sufre el justo. Y desde luego lo más interesante es que el historiador ubica a Satanás en el mismo lugar donde están los hijos de Dios, que son los ángeles, y donde está el trono de Dios. Esto es prerrogativa del autor de esta historia. Pero la pregunta que nos hacemos, tan frágil, tan endeble,
¿Es el trono de Dios que permite que Satanás entre cuando quiera y salga cuando quiera? Wow. La respuesta es no. No, Satanás al trono de Dios, de allí fue él derribado y allí nunca más volverá. Lo que esto quiere decir es que el autor crea la historia para comenzar a desarrollarla y comienza diciendo que hubo un día donde Dios tenía una reunión con todos sus ángeles y allí apareció Satanás. Así es como él genera la historia. Pero esto no quiere decir que esa introducción que genera esta historia sea real, o sea literalmente verdadera. Claro. Esto no tenemos que verlo de esa forma. Simplemente es la manera como el autor empieza la historia para contestar a una pregunta. ¿Por qué sufre el justo? Y desde luego desarrolla 40 y tantos capítulos dentro de la historia para al final hacer saber que no hay respuesta para el sufrimiento. El sufrimiento es algo que adviene a la vida de cualquier ser humano. Vuelvo y repito, hay que trabajar con el contexto histórico. El libro de Job es un libro que lo escribe su autor con la intención de responder al sufrimiento del ser humano. Y utiliza la introducción precisamente presentando un escenario irreal. Un escenario que no necesariamente tenemos que verlo como verdadero, donde allí está Dios, donde allí están los ángeles y Satanás se coló. En la actualidad, Satanás no se puede colar en el cielo. No. Continuamos con más llamadas durante el día. Buenas tardes. Tienes que bajar el volumen de la radio para poderte escuchar mejor. Amén. Dios le bendiga. Adelante, Amén, con su pregunta. Con mucho respeto le diría al siervo, con la hermana que dijo que si conocerían a nuestros familiares ya, los conocerían en el cielo, pero en el infierno, si lo conocemos, entonces que Dios va a tener problemas. Ay, mira, ¿dónde está mi tío? Ay, mira, ¿dónde está mi mamá? Es decir, que el que está en el infierno no va a ser, el que estaba en el infierno conoció a Lázaro, pero no fue Lázaro que vio al que estaba en la gloria. Yo le felicito por esa buena inferencia dentro de la respuesta. En el cielo nos conoceremos, pero el centro de la adoración será Dios. En el infierno no hay centro de adoración. Probablemente la gente se conocerá y sufrirá mucho más. Wow, qué interesante nuestra audiencia, ¿verdad? Con sus comentarios. Hay gente que sigue haciendo preguntas sobre lo de Job. Por ejemplo, dice Lourdes Rivera, dice, y entonces, ¿cómo ese diablo siendo tan malo? Y Dios así permite que llegue hasta donde él y le cuestione la vida de Job. Es que volvemos de nuevo, o sea, si yo empezara a escribir hoy una historia, pues yo puedo escribir la historia dentro del marco de la imaginación, porque a fin de cuentas voy a escribir una historia y yo tendré el recurso de la imaginación para escribir la historia. El autor del libro de Job recurre al recurso de la imaginación y está imaginando una reunión. Y esa reunión él la imagina donde Dios está, donde están los ángeles y está el diablo. Pero volvemos de nuevo, o sea, ¿eso es real? La respuesta es no. Satanás fue expulsado de la presencia de Dios, como dice la canción, para nunca más volver. Vamos y con eso más. Es lo bíblico. Vamos con más llamaditas, 993-9700. La gente de Facebook Live puede continuar enviando sus preguntas. Buenas tardes. Sí, yo quiero participar. Adelante, haga su pregunta. La pregunta que voy a hacer, ¿por qué si él dice que el libro de Job fue un escrito que no es real, por qué el libro de Job cita 2 constelaciones? Cuando el Señor le dice a Job, ¿conoces tú el misterio del Orión y las Pleiades? Luego le habla de los lugares secretos del sur. ¿Y por qué menciona también al Leviatán y a otras prehistóricas, digo yo, criaturas, y tantas cosas más, si no es real? Querido, porque el autor del libro de Job estaba inspirado por el Espíritu Santo de Dios para escribirlo. Y desde luego, el hecho de que haya una introducción del libro
que sea producto de la imaginación, del sentido imaginario del autor, eso no niega que el libro de Job tenga inspiración del Espíritu Santo para el autor. Y la mejor evidencia de esa inspiración del Espíritu Santo es lo que usted acaba de señalar y lo que usted acaba de decir. ¿Cómo es posible que este autor pudiera señalar cosas astrológicas, astronómicas, y lo hiciera con tal precisión cuando en ese tiempo no había ese conocimiento, como resultado de la inspiración del Espíritu Santo de Dios? Continuamos con más llamadas para que puedan seguir haciendo sus preguntas. Esto está buenísimo, ¿verdad? Que sí, estamos disfrutándolo. Hola, buenas tardes. Tiene que bajar el volumen de su radio y si está en el carro, ¿verdad? Subir el cristal para poder escucharlo. Sí, hay un ruidito, pero vamos a intentar. Vamos. Sí, es de la calle, porque es de la calle. Es muy importante ese certamen que están ustedes ayudando ahí, porque la Biblia tiene un libro tan inspirado y tan lindo de tanto amor que en manos inexpertas viene siendo como una bomba. Eso es que bueno que la gente escudriñe y aprenda, porque en manos inexpertas la Biblia es muy peligrosa. Es decir, que hay que escudriñarla y aprender las escrituras como ese segmento que ustedes tienen ahora. Gracias por tu llamada. Sí, hay que seguir estudiando la palabra. Preguntas y respuestas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta es si Adán y Eva tenían ombligo. Si Adán y Eva tenían ombligo. Yo le voy a decir con toda honradez, aún pudiéramos vincular ese concepto con la forma y manera como los seres humanos nos vamos desarrollando y vamos siendo transformados a través de los ciclos y a través de los tiempos. Es imposible que lo pudiéramos pensar porque Adán y Eva fueron creados y ellos no nacieron del vientre de ninguna madre. La historia bíblica revela que fueron creados. No hay necesidad de un cordón umbilical porque a fin de cuentas el cordón umbilical es inexistente para Adán y para Eva porque ellos fueron creados por Dios. Y esa es la hipótesis, esa es la tesis de nosotros los creacionistas. Que hay otros que tienen otras hipótesis, que tienen otras teorías, tienen el perfecto derecho a hacerlas. Pero yo le voy a decir algo. Para creer algunas de las escuelas con respecto a la creación o a la evolución, oiga, hace falta más fe para creer lo que la evolución dice que lo que dice la palabra de Dios. Wow. Bueno, el cuadro sigue lleno, vamos allá. Llamadita. Hola, buenas tardes. Sí, adelante. Quería dar las felicitaciones a ustedes y no solamente a ustedes, sino que también a Moisés por traer la palabra. Nosotros venimos viendo al pastor hace un montón de tiempo, desde cuando nuestras hijas eran pequeñitas y pues nada, siempre ha sido un lugar de donde nosotros podemos orientarnos y recibir palabras y recibir orientación y edificación. Le queremos dar las gracias a mi esposa y yo al varón para que así pues siga para adelante. Que Dios me lo bendiga mucho. Gracias. Qué linda nuestra última llamada, ¿verdad? Ese cierre. Pero mire, como veo que hay más preguntas en Facebook y más llamadas, les prometemos que, Pastor, la semana que viene usted va a estar con nosotros el próximo jueves. Con mucho gusto. Y que de hecho el Día del Amor. Y que también pueden hacerlas en este video que va a quedar publicado en Facebook. Claro, las preguntas las pueden hacer, las podemos buscar de ahí también. Claro que sí. Así que, ¿dónde la gente le puede escuchar? ¿La iglesia de usted dónde está ubicada? Sí. Mira, la gente puede contactarse con el ministerio de nuestra iglesia a través del 787-793-1777 en horas de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Con mucho gusto puede llamarnos y le daremos toda la información con respecto al ministerio de nuestra iglesia.